2030 yo les propongo el sistema de las 3R de la nueva época de transición al socialismo. La primera R, la resistencia a la embestida, al bloqueo, a las agresiones imperialistas, resistencia creadora, resistencia creativa, resistencia ideológica, resistencia moral, ideológica, política, cultural, que asuma dentro de sí la repolitización y la repolarización de nuestro pueblo. Una segunda R de renacimiento, del renacer, del espíritu original de la patria, del renacer de los valores fundacionales de Venezuela, del renacer del proyecto nacional Simón Bolívar a 30 años del 4 de febrero, del renacer del plan de la patria, del renacer del espíritu de la Venezuela potente. Y una tercera R de revolucionar. Así la conjugo. Revolucionarlo todo, cambiarlo todo, hacerlo todo de nuevo, para hacerlo mejor y para hacerlo bien, desde el gobierno, con el gobierno, desde el pueblo, con el pueblo. 3R, resistencia, renacer y revolucionar. Espacio, muy buenas tardes para todas y todos, bienvenidos una vez más a un programa especial de Venezolana de Televisión. Yo muy bien acompañada, gracias por estar también en este espacio, Carlos Arellano y esta servidora María Antonieta Peña. Bienvenidas, bienvenidos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, complacido de estar en este espacio especial para conversar sobre un tema apasionante y sobre lo que fue la jornada de ayer del encuentro de comunicación 3R.net y también abriendo y haciendo contexto de dónde viene esta expresión de las 3R con lo que fue la comparecencia del presidente de la República este año ante la Asamblea Nacional, en donde da cuenta sobre este nuevo concepto de resistencia, renacimiento y revolucionar. Nueva época de transición al socialismo, de ahí viene el NET de esta nomenclatura. Un punto de partida, Carlos, que además busca incluir las ideas y los proyectos de todo un pueblo que se ha unido en esta revolución y que hoy justamente vamos a comentar lo que ocurrió este viernes en el encuentro Comunicación 3R.net, un evento que se llevó a cabo en el Teatro Bolívar de Caracas, al frente de la Plaza Bolívar, un evento además bellísimo en el que se aglutinaron medios de comunicación, presidentes de medios de comunicación, medios comunitarios, medios alternativos, en una serie de ponencias que además traen a colación el interés sobre salvar, cuidar la comunicación en este contexto de las 3R.net, una manera entonces de que la revolución también se refresca desde el pueblo, desde las bases también. Un encuentro muy bonito, Carlos, en el que también fuiste partícipe y que hoy vamos a estar revisando parte del material que allí se estuvo compartiendo en este encuentro. Sí, bueno, y agradecido con la organización por haberme invitado, y no solo a mi persona, sino a todo el equipo que ha sido la experiencia del mundo de contexto en esta oportunidad. En la jornada de ayer estuvimos abordando sobre lo que es la propuesta del programa El Mundo de Contexto como una forma distinta, novedosa de presentar la información, de hacerla atractiva, de hacerla llamativa para las audiencias y en muchas audiencias, en este caso para acercarla a la información internacional y que se ha venido haciendo mucho más dinámica y compleja en los últimos momentos. Y bastante también llamativo esta experiencia del encuentro de comunicación, porque no solo convocó a estudiosos, a académicos sobre el tema de la comunicación, sino también a personas que han tenido experiencias directas en el manejo de medios de comunicación, también el desempeño de periodismo, y de esas distintas experiencias de lo teórico y lo práctico nos han generado una conciencia de los desafíos que está implicando el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación social. Se hizo un énfasis especial en las redes sociales, en cómo estas han venido también modificando la conciencia, la producción, la difusión de los contenidos, también de cómo abordamos y tenemos noción de las audiencias. Ya no es la audiencia masiva como se veía antes de los medios convencionales, que tampoco van a desaparecer en este contexto, sino que se tienen que transformar. Y en cambio el desarrollo de las redes sociales nos ha llevado a ver a las audiencias mucho más segmentadas en características más específicas, lo cual hace
más desafiante el hecho de la comunicación. Muy importante y muy oportuno el momento en el que se hace este punto de partida, y digo punto de partida porque el gobierno bolivariano ha estado haciendo reuniones con medios de comunicación, con medios alternativos, con personas también que pueden hacer vida en las redes sociales. ¿Para qué? Para hacer este punto de partida, justamente recoger así las inquietudes de todo el pueblo en materia comunicacional, los aportes, y en un momento propicio, amigos de toda Venezuela, en el que los medios de comunicación ahora mismo una vez más se destapan y hacen mostrar pues al mundo, Carlos, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Rusia, en el que los medios de comunicación y las grandes corporaciones han mostrado la información que les conviene, tapando realidades muy cruentas de los pueblos del mundo que sufren la guerra, la vejación, y que también han estado, digamos, parcializándose y mostrando lo que les conviene, parte de lo que tú decías, y las redes sociales tienen una gran responsabilidad en este contexto Sobre el tema de los medios de comunicación, decía Patricia Villegas ayer, presidenta de Telesur, los medios de comunicación, o sea, ha querido ahora mayor conciencia de que los medios son parte y escenario también de los nuevos escenarios de confrontación como lo es la comunicación. Sobre esta y otras reflexiones vamos a escuchar a continuación parte de lo que fueron las ponencias en la jornada de ayer en este encuentro de comunicación 3R.net. Pero lo que apostamos ahora es al transmediático, es decir, cómo yo comienzo un relato o una narración a través de un medio y lo voy expandiendo a lo largo de los demás, de manera que el ciclo de vida de la noticia sea más largo y nosotros tengamos mayor oportunidad de instalar en agenda temas que hasta el momento se suelen disolver muy rápido. Toda comunicación que se plantee, sobre todo en los desafíos de una comunicación cercenada, de unos medios comunicativos cercenados, y Venezuela, vaya si es el ejemplo, tiene que ser una comunicación coherente consigo misma, una comunicación buena, de calidad, no mediocre, una comunicación estética, es decir, pulcrum, es decir, bella, pero sobre todo y más que todo, una comunicación verdadera. Hemos sustituido la sociabilidad por la conexión. La conexión se ha convertido en la persona, o las personas nos hemos convertido en nuestras conexiones. Hemos sustituido nuestros gustos, nuestros hábitos por link, por like, por me gusta, por follow, por unfollow, por blog. Nuestra humanidad, nuestra alteridad como humanos, nuestro reconocimiento se ha transformado en un conjunto de datos que son manipulados por algoritmos a través de los grandes sistemas. Y eso ha sustituido, se ha confundido con lo social. Eso no es lo social. Las redes sociales no son lo social. Vivido una guerra, ¿cómo quedamos? La sobrevivimos, pero nos dejó huellas, cicatrices, ¿cómo estamos? Entonces, bueno, hay que solidificar lo que tenemos, hay que construir toda experiencia política, social y cultural tiene que tener una expresión comunicacional. Los medios digitales irrumpen y acaban con la cultura de masas. Se acabó la cultura de masas. Se acabó el dominio de la televisión satelital que podía conectar a todo el mundo a la misma hora y en diferentes lugares. Entonces nosotros tendríamos que estar planteándonos hoy, ¿es posible en la era digital una conciencia en términos críticos? Y entendiendo que la conciencia vendría siendo un concepto crítico en relación a la ideología. Una red digital. Pero nosotros tenemos una red popular, nosotros sí tenemos una red social, nosotros tenemos una red comunicacional muy poderosa, que ya existe en Venezuela y que lo que tenemos que hacer es potenciarla. Esto es parte de lo que ocurrió este viernes en el Teatro Bolívar en Caracas en este encuentro Comunicación 3R.net. Carlos, un encuentro interesante, allí lo escuchábamos. El punto de partida es aclarar que las redes sociales no son lo social, muestran lo que conviene, más no es la realidad y las inquietudes sociales como tal, sino que simplemente buscan hacer una línea, una matriz de opinión y asimismo encaminar y canalizar a las personas para que crean lo que las grandes corporaciones quieren que creamos. Esto es lo que ocurrió en el Teatro Bolívar. Pero hay muchísimo más para reflexionar, sobre todo tomando en cuenta que el mismo pueblo estuvo ayer presente a través de conexiones remotas, a través de la conexión Zoom, en el que también hubo un foro en donde participaron desde cualquier estado de Venezuela y así expresaban sus inquietudes, diciendo pues que
las comunicaciones convencionales y los medios convencionales, como los impresos, capaz que jamás nunca van a pasar de moda, Carlos, porque es una manera en la que podemos asegurar también que el Internet, que es algo que alguien maneja desde alguna parte del mundo en el momento en el que no esté presente, pues no se puede caer la comunicación. Rescatar esos espacios es importante y es un punto de partida, una opinión que viene desde las propias bases en el pueblo. Bueno, uno de los ejes transversales de lo que fue este foro son los desafíos que plantean el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, pero quedó claro, o va quedando claro, un poco más nítido, de que estas nuevas plataformas, las redes sociales, si bien son la vanguardia de la inmediatez de la comunicación, no van a terminar de desplazar a los medios convencionales. Esto es donde nos estamos viendo, la televisión, la radio, la prensa impresa, no van a desaparecer, pero sí están bajo la exigencia de que deben transformarse en función de estas nuevas dinámicas de producción de contenidos a través de las redes sociales. Y estos nuevos desafíos nos obligan a nosotros desde la televisión, desde la radio, desde los periódicos, a replantearnos nuestra misión, replantearnos nuestras estrategias de comunicación, porque así como no desapareció la radio cuando apareció o se desarrolló la televisión, tampoco hay por qué creer que va a desaparecer la televisión, la radio y los periódicos por el desarrollo de las redes sociales. Corresponde hacer nuestra primera pausa. ¿Una reflexión final? Una reflexión final. Sí, Carlos, quería agregar algo a lo que estabas mencionando, porque justamente hay hechos históricos, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, en los que la comunicación popular ha jugado un papel esencial. Por ejemplo, se cumplen 20 años del golpe de Estado al comandante Chávez, y fue justamente la comunicación popular y la organización espontánea del pueblo la que hizo que el mundo se enterara que había sido secuestrado el presidente. Esos medios comunitarios, esas personas allí organizadas de una manera espontánea hicieron lo posible, la milicia y también la población civil, de gritarle al mundo la realidad. Ahora mismo la importancia, y eso lo vamos a hablar más adelante, de que el mismo pueblo, las mismas personas narren sus propias historias a través de los medios que se tengan. Eso es importante rescatarlo, además destacarlo. Yo creo que va a ser uno de los pilares fundamentales de esta comunicación 3R.net, que ahora mismo comienza a cobrar fuerza en Venezuela. A esos desafíos Venezuela tiene mucha experiencia y mucho que decir. Una pausa, no se aparte, estamos de vuelta enseguida. Estamos de vuelta con más de este programa especial relativo a lo que fue el encuentro de comunicación 3R.net este viernes en el Teatro Simón Bolívar, o Teatro Bolívar de Caracas, en donde se realizó una jornada de debate, de reflexión sobre los desafíos planteados en la nueva comunicación, las redes sociales, cómo quedan los medios convencionales en este aspecto, cuál ha sido la experiencia de Venezuela, qué está sucediendo a nivel global, para que todos nos hagamos esta pregunta, para debatir y conversar sobre un tema que se está convirtiendo esencial, en donde los medios de comunicación ya no son parte del conflicto, sino son escenario de los conflictos, y la comunicación también uno de los escenarios en donde se disputan pulsos o diferencias, desafíos entre las grandes potencias, y lo estamos viendo en el contexto de la crisis en Ucrania, en donde Occidente, con todo su poder, María Antonieta, y las capacidades de manejo de las grandes plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, son capaces de no solo suprimir, orientar algunas informaciones, sino también de bloquear a medios de comunicación en todo el mundo, como está sucediendo con RT y Sputnik. Desafíos de la comunicación, nuevas tecnologías, fue uno de los temas de las 3 mesas abordadas ayer. Sí, interesante además porque fueron 3 aristas muy esenciales para la comunicación, no solo en Venezuela, en el resto del mundo, y para también digerir lo que los medios de comunicación y las grandes corporaciones nos bombardean cada día. Las mesas fueron 3. María Antonieta, corresponde hacer un paréntesis, la comunicación así de dinámica y más en Venezuela. Tenemos que hacer un contacto en directo al Teatro Teresa Carreño. Está nuestra compañera Gisette Cabrera con información a esta hora. Estamos de vuelta con más de este programa especial del encuentro de comunicación 3R.net que se desarrolló este viernes en el Teatro Bolívar de Caracas, en donde se
reflexionó sobre los distintos desafíos planteados por la comunicación y también las nuevas plataformas, redes sociales, desde la comunicación política y también cómo se adaptan los medios convencionales a esta nueva dinámica. 3 mesas, María. Cuéntales cuáles fueron. Mira, se habló de 3 mesas inicialmente en este encuentro que se llevó a cabo, como lo decías, en el Teatro Bolívar, en las que se reflexionó sobre 3 aristas importantes de la comunicación. Y se trata justamente de desafíos de la comunicación política y nuevas tecnologías, también guerra económica y guerra mediática en la geopolítica actual, así como la comunicación popular. A las 3R.net, un espacio para reflexionar también e invitar a todos los medios comunitarios, a los medios convencionales. Allí vemos... Primera mesa, comunicación política y las nuevas tecnologías, la guerra económica y guerra mediática en la geopolítica actual, y tercera mesa, las nuevas tecnologías de la comunicación desde la comunicación popular. Y precisamente sobre esta última mesa vamos a comenzar a reponer algunas de las intervenciones, y nos indica la producción que tenemos ya al vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, quien cerró la jornada de ayer, y con él vamos a comenzar el repaso por las ponencias que se desarrollaron en este encuentro de comunicadores. Los cambios profundos que se han dado con la imprenta, por ejemplo, está el surgimiento de la democracia moderna, la democracia tal cual como la conocemos. La democracia tal cual como la conocemos deriva precisamente de las técnicas de comunicación de la imprenta. Pero la era digital, ¿qué sería para nosotros? Si los medios son una extensión del cuerpo, si la rueda es una extensión del pie, si la ropa es una extensión de la piel, si este sistema de audio es una extensión de mi voz, ¿qué serían entonces los medios digitales? Los medios digitales irrumpen y acaban con la cultura de masas. Se acabó la cultura de masas. Se acabó el dominio de la televisión satelital que podía conectar a todo el mundo a la misma hora y en diferentes lugares. Se acabó el posicionamiento de grandes relatos y grandes titulares a partir de pequeños centros de producción de contenido y de editorialización de la realidad. Y surge una nueva era con la era digital, con las redes sociales particularmente, que es la atomización de la información, la reproducción permanente de las palabras y la construcción permanente de múltiples relatos que se nos presentan de manera desordenada, que se nos presentan de manera caótica, pero que están articulados de fondo por una mano invisible que sigue posicionando matrices y que sigue teniendo el control del relato y que sigue expandiendo el mundo desde una ideología. Lo que construyó el presidente Chávez con la irrupción del bolivarianismo, lo que ha desarrollado el presidente Nicolás Maduro con la resistencia y la reconfiguración de las fuerzas de ese bolivarianismo para el siglo XXI, se pierde de vista. Si me preguntan cómo es posible que nosotros hayamos resistido tanto, con tantos ataques mediáticos, con las deficiencias que podemos tener desde los organismos públicos de Estado en la difusión de contenidos o en la contrapropaganda, con todas las debilidades que podamos tener, si me preguntan cuál ha sido el secreto, cuál ha sido el antídoto para nosotros resistir, yo creo que en Venezuela, como en ningún otro país, tenemos una capacidad política generalizada extraordinaria, que se pierde de vista. Entonces, para nosotros ese ojo del gran hermano ya no es una distopía orwelliana, sino que se configura hoy en día como el gran carnaval, el gran festín, la gran seducción, por la que pagamos muchísimo dinero para tener al enemigo en nuestra casa. Es el mundo que nos toca vivir y es el mundo que nos toca transformar, que nos toca superar. El problema ya no es si nos difaman por Twitter, si nos hacen bulos, si nos crean olas de indignación, como dice Byung-Chul Han, si nos estigmatizan. No, ese es un problema que ya hemos sabido combatir. El problema es la dependencia tecnológica. Y hay que crear condiciones para una independencia tecnológica, para ver qué tipo de tecnología vamos a construir y qué tipo de ética o de ciberética se va a construir sobre esta nueva tecnología. Y lo segundo es entender, que es quizá la lección de abril de hace 20 años, que a la realidad no la sustituye nadie, que a la gente no la sustituyen los algoritmos,
ni los sistemas. Que ahí está nuestra capacidad de resistencia profunda, pero nuestra posibilidad de ofensiva es conjugar todos estos planos de la comunicación y de las revoluciones tecnológicas en materia de comunicación con lo que ya tenemos, la capacidad territorial de construir comunidad, la capacidad territorial de construir políticas. El antídoto contra los relatos y la ideología, en el sentido marxista del término, es construir políticas. Y las políticas no solamente son espacios de comunicación tradicionales, sino que son los espacios permanentes de ocupación del territorio, de amor por el territorio y de reproducción de la capacidad de hacer comunidad, lo que va a lograr que nuestro mensaje sea un mensaje que en redes sociales, ya sea TikTok, ya sea Twitter, ya sea Instagram, ya sea Facebook, nuestro mensaje sea una esperanza para el carnaval de banalidades, para el carnaval de micro discursos y de tanto ruido y de tanta información que abunda y que no pretende, con esto cierro, que no pretende esa información que todos tengamos un pensamiento único. Lo que pretende hoy en día el gran hegemón a través de sus medios y nuevas tecnologías de la comunicación es que nadie piense. La resistencia es pensar, pero para pensar primero se existe y se existe en un territorio con los otros y con las otras. Así se resiste entonces desde las tecnologías y desde la propia población. Carlos, se conversaba en una de las mesas, como escuchábamos al ministro Freddy Ñáñez, acerca de este foro, o en este foro 3R.net, comunicación 3R.net, y la importancia también, que hablamos fuera del aire, mientras escuchamos la ponencia del ministro, no podemos abandonar entonces los medios convencionales. También es necesario ocupar y encargarnos de apropiarnos también de los medios digitales. Yo creo que son dos escenarios importantes que deben estar siempre en la mesa de negociación o de reflexión, desde comunicación popular hasta la comunicación profesional. También un aspecto interesante y relevante que apuntaba el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, sobre el desarrollo de plataformas soberanas, plataformas tecnológicas que nos permitan a cada una de las naciones desarrollar la comunicación de manera soberana y no depender de otros países, en este caso las plataformas de las redes sociales, las cuales son controladas por empresas de los Estados Unidos o de Europa, que en el momento que lo deseen, como ha pasado en el contexto de la crisis en Ucrania, pueden desconectar y pueden bloquear el acceso a la comunicación y pueden bloquear también la circulación de la información a través de estos medios que todavía siguen siendo de uso preponderante y masivo, como el caso de YouTube, Facebook, Instagram y muchas de estas plataformas que nos dan la perspectiva de que son desarrolladas por distintas entidades, corresponden o son administradas por una sola empresa, como es el caso de Facebook, que se llama Meta y controla Facebook, WhatsApp, Instagram y otra serie de plataformas, y al mismo tiempo nos controlan la capacidad de expresarnos y de informarnos libremente. Una supuesta libertad, además es lo que muestran, como tú dices. Y una supuesta libertad que ellos mismos han desmontado con la capacidad ahora de... Nos están instalando una tiranía de facto en donde corporaciones que no eligió nadie, que no corresponden, obedecen a una normativa legal o nacional, pueden desconectar al presidente de su propio país, como también a los medios de otras naciones. Hicieron con Donald Trump Twitter, bloquearon y le censuraron, y ahora lo están haciendo con un medio internacional como RT, el medio internacional con la mayor cantidad de visualizaciones en YouTube, lo sacaron del aire en términos de medios convencionales. Bueno, y asimismo manejar la matriz de opinión, como han hecho en el caso de Rusia y Ucrania, que han dicho la información que han querido, ocultado también las que han considerado que les favorece, y en otros casos han mostrado realidades incluso que no son. Es decir, mentir es parte también de la estrategia de estos grandes conglomerados mediáticos. Pero tenemos más, Carlos, y para ustedes también compartir parte de estas ponencias que se llevaron a cabo en el Teatro Bolívar este viernes, en el foro C3R.net, comunicación 3R.net. Vamos a presentar ahora, vamos a escuchar y a ver a Eduardo Viloria, él es documentalista, con una interesante exposición que tuvo lugar allí y que ahora compartimos con ustedes y reflexionamos al final. Escuchemos. Es un hecho que en Venezuela está siendo objeto de una agresión extranjera,
que catalogamos como no convencional, como híbrida, como de cuarta generación. Eso implica que no necesariamente es una guerra en la cual están ocurriendo un desembarco de Marines, un bombardeo de misiles, como vemos que puede estar ocurriendo permanentemente en Palestina, etcétera. Es una guerra que tiene múltiples componentes, todos los componentes están en juego, lo económico, lo político, lo diplomático y fundamentalmente lo comunicacional. Allí, en ese territorio, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está enfrentando grupos armados que el presidente Maduro ha calificado como, ha usado el acrónimo TANCOL, terroristas armados, narcotraficantes y colombianos. Algunos que provienen de los otrora movimientos revolucionarios armados colombianos, desprendimientos que han ocurrido de esos grupos armados, como digo, anteriormente revolucionarios, están siendo utilizados por la estrategia, por el plan de intervención, por el plan de agresión estadounidense contra Venezuela, colocando de por medio a la oligarquía y al narcogobierno de Colombia. Esos grupos están siendo utilizados, repito, para agredir el territorio venezolano, para penetrar la soberanía venezolana, para oprimir y violentar al pueblo venezolano que vive en esos territorios y para introducir en nuestros territorios esto que se ha dado en llamar economía del crimen, todas las formas de la economía del crimen, vinculadas a los llamados ilícitos transfronterizos. Hoy en día, el país, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está combatiendo ese enemigo allí, en el territorio, materialmente, avanzando progresivamente con los vehículos armados, con las tropas armadas, con los helicópteros, en ese territorio para desplazar, y ha venido digamos, barriendo esa zona y desplazando ese elemento que está allí agrediendo nuestra soberanía. Ahora tenemos un gran desafío en ese territorio, en este territorio donde vive esta gente que está en las imágenes, que es sostener esa liberación del territorio y de la población que ha venido conquistando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, consolidarla y evitar que nuevamente ese factor agresor vuelva a introducirse y pretenda nuevamente posicionarse. La organización de la que yo formo parte, que es la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, que tiene prácticamente 2 décadas de construcción social y política en esos territorios, como parte de su estrategia y como parte de su concepción chavista del quehacer social y político, viene construyendo una estructura, una organización, un músculo, por decirlo de algún modo, modesto, pero existente, real y concreto, en el área comunicacional, que se combinó con el músculo que se viene construyendo, con el acumulado histórico que se ha construido allí, social y político, para poder actuar de forma acertada, eficaz, coherente y cohesionada con el gobierno nacional y con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para enfrentar esta agresión. Entonces se logró revertir en el terreno, incorporándonos a grupos de WhatsApp que el enemigo había creado, incorporándonos a grupos de Telegram en los que el enemigo había creado para generar campañas de terror en la población, formando parte de un equipo de monitoreo en el territorio que a su vez era un equipo de monitoreo en las redes sociales que funcionan en esa zona, como es principalmente Facebook, y articulando con comunicadores y comunicadoras digitales aquí en Caracas, como la compañera Orlenis Ortiz, como la compañera Erika
Sanoja, como la compañera Madeleine, que estuvieron también ayudando a amplificar la información que se estaba generando desde el territorio y que fue fundamental para que incluso el ministro de Defensa, en una de sus ruedas de prensa, informando al país sobre lo que estaba ocurriendo en el territorio en ese momento, tuviera también algunos insumos para complementar, para sostener la información que estaba transmitiéndole al país. Entonces, ese hecho, lo cuento rapidito, tiene muchas aristas, tiene muchos detalles, fue muy complejo, pero lo cuento rapidito porque lo pongo como ejemplo de lo importante que es que este componente de la comunicación popular y de la organización social entrelazado y articulado con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en lo que sería ya un asunto de unidad cívico-militar, y con las autoridades del gobierno nacional, pueden y deben formar parte fundamental de una estrategia mayor de consolidación y profundización de la soberanía nacional en estos territorios. Bien, ahí escuchábamos a Eduardo Viloria Daboín, él es documentalista, formó parte también de este foro 3R.net, en donde se discutía acerca de las tecnologías y acerca de la importancia de la comunicación. Carlos, él es una persona que además desde su perspectiva, quien ha estado documentando diversos hechos, entre ellos el golpe de hace 20 años, el golpe de Estado del comandante Chávez. Tiene una perspectiva distinta pero también muy interesante, y conversábamos justo en el foro fuera de las cámaras y de las pantallas sobre la importancia que comentábamos al principio de que el propio pueblo y las personas puedan documentar sus propias historias y narrar sus propias historias para evitar justamente que los grandes medios sugestionen las realidades y las mentes de las personas, como lo hablábamos ahorita, a través de las redes sociales, a través de sus propios medios, y de un lado los libros, ¿no? Como lo decías tú ahorita fuera del aire. La importancia de que la población cree su propio relato y no que le impongan la narrativa desde otros factores interesados en reescribir incluso la historia de lo que vivimos hace 20 años, que fue el golpe en contra del presidente Hugo Chávez, y que 2 o 3 días después, con la irrupción del pueblo venezolano y las Fuerzas Armadas, lograron echar atrás el primer golpe mediático de la historia del mundo. Debemos recordar que a partir de un gran fake news, un término que está muy en boga en los últimos años, en Venezuela lo vivimos con aquella famosa escena de una cámara colocada de manera muy sesgada, que no nos daba el contexto de lo que estaba sucediendo en realidad, de aquellos famosos dados a conocer así como los pistoleros de Puente Llaguno, que se nos vendió, se nos dijo que dispararon en contra de una marcha inerme que venía pasando por la avenida Baral, y que después resultó que no fue así, y que estaban enfrentando a un comando de la Policía Metropolitana que estaba involucrada precisamente en la conspiración del golpe de Estado. Entonces, teniendo conocimiento de eso, el pueblo venezolano tiene que escribir esa historia, porque aunque parezca increíble, a estas alturas todavía permanecen personas y testimonios que siguen creyendo la veracidad de ese fake news por el cual le dieron un premio al periodista y al medio de comunicación que activó, que con esa escena activó el golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez y también del proceso político que se estaba desplegando, que recientemente, tenía 2 o 3 años en el gobierno del presidente Hugo Chávez. Afortunadamente el pueblo venezolano todavía no tenía la cultura política que tenemos ahora y la conciencia sobre la utilización política de los medios de comunicación, pudo revertir ese golpe de Estado, algo inédito en la historia de la humanidad. Primer golpe mediático y también el primer contragolpe del pueblo venezolano, también con factores bolivarianos y patriotas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, consiguieron restaurar la constitucionalidad. Bueno,
Mucho que reflexionar respecto a las comunicaciones, mucho que reflexionar sobre el rol de la población y de la población civil en el caso de las comunicaciones, de documentar nuestras propias historias, pero también... Civil y militar, porque civil y también militar. tiene una perspectiva en ese aspecto. Interesante también, que ha habido como un tema de preparación también de la milicia en cuanto a la importancia de comunicar. Pero ¿qué pasa más allá cuando estamos siendo sugestionados y no hay tiempo también de digerir y de reflexionar acerca de todo el material y de todo el mercadeo que hay en torno a una misma información? No hay tiempo. Las redes sociales hace 20 años no eran lo que tenemos hoy día. Cada vez salen nuevas redes sociales, cada vez salen nuevas herramientas en las que la gente se sumerge. Y mira, hacer un filtro de cada cosa que nos llega y de cada información es sumamente difícil. Yo creo que es muy importante el tema de informarse, de leer, de saber qué es lo que nos está presentando un medio de comunicación y en función de eso elaborarnos nuestra propia matriz de opinión y no ir allí como las masas, por eso le llaman masas, creyendo todo, absolutamente todo lo que nos quieren decir las grandes corporaciones de medios, que además... Es muy importante el tema de la comunicación porque a partir de allí se está generando un futuro. Las nuevas generaciones tienen una información distinta, quizás, por ejemplo, tomando en cuenta y como punto de partida de este ejemplo, el golpe de hace 20 años, hay generaciones que no vivieron la realidad del golpe y que hoy tienen otra perspectiva porque son los mismos medios, muchos medios que se han encargado de llevarle a las nuevas generaciones la información que les conviene acerca del golpe de Estado de hace 20 años. Y si bien no puedes cambiar la historia, hay factores que están tentados a reescribir la historia para con ello manipular la actualidad y también fabricar un futuro en función de esas coordenadas de pensamiento que no precisamente puedan estar en función de un programa de liberación nacional, de conciencia, de soberanía, y de eso hay que estar muy pendiente, y la comunicación es un escenario fundamental. ¿Corresponde hacer? Sí. Corresponde hacer una pausa, perdóname, Carlos. Es que es apasionante este tema. Es muy apasionante porque además es una responsabilidad, pero un deber también de todos los ciudadanos, ejercer la comunicación. La comunicación no se da solamente desde este lugar, desde un set de televisión, de radio o de un medio impreso. La comunicación es una necesidad del ser humano que surge desde el momento en que comenzamos a hablar y aprendemos a hablar hasta el momento en que necesitamos comunicar absolutamente todas las cosas. Volviendo hace 20 años, el empoderamiento de la comunicación por parte de las personas fue fundamental para revertir un golpe comunicacional. Allí la estrategia importante de ahora mismo, reinventarse, y este tema de las 3 R's ahora aplicadas también a la comunicación, 3R.net, un punto de partida interesante desde las políticas del gobierno bolivariano y en la que todos los medios comunitarios y la población está inmersa como parte de estas propuestas, punto de partida porque a raíz de este foro comienzan a pasar muchas cosas interesantes para incluir a todos los que tenemos la necesidad de comunicarnos. Ahora sí vamos a una pausa, Carlos, estamos de vuelta con más. Bien, 7:41 de la noche, estamos de vuelta con más de este programa especial de Encuentro de Comunicación, 3R.net. Estamos aquí compartiendo con ustedes este servidor Carlos Arellano Solorzano y María Antonieta Peña. Hemos venido conversando sobre lo que fue el desarrollo este viernes de este foro en donde se realizaron distintas reflexiones sobre los desafíos planteados por la comunicación. 3 mesas, María Antonieta. 3 mesas que formaron parte de este encuentro, una de ellas justamente sobre la tecnología y la importancia de la tecnología en la comunicación política. Vamos entonces de inmediato a escuchar parte de lo que fue la ponencia de Pedro Ibáñez, él es periodista, presidente de la Agencia Venezolana de Noticias y quien también tuvo parte en este foro C3R.net. Se lo escuchamos. Que nosotros tenemos que hacer ya desde el punto de vista conceptual y otra más desde el punto de vista organizacional. Desde el punto de vista conceptual yo creo que tenemos que empezar a trabajar en función de nuevos contenidos. Creo que tenemos que trabajar en función de todo el espectro de medios de comunicación que existen. No es nada más las redes sociales o los medios sociales. Tenemos que darle la potencialidad al resto de los medios, hoy llamados tradicionales, a los medios alternativos y comunitarios,
que puedan reforzar el espectro, porque mientras alguien no está conectado a su teléfono leyendo lo que está publicado en alguna red social, puede estar escuchando la radio. Entonces, pudiéramos diseñar un mecanismo que nos permita dar toda la potencialidad posible a los medios tradicionales. Hay unas propuestas que yo traigo a colación. Una es la narrativa transmediática. Hasta el momento nosotros pasamos de la multimedialidad al cross-media. El cross-media es que un contenido que se publica en televisión o que se publica en radio o que se publica en redes sociales se transfiere posteriormente a el resto de los medios de comunicación. Pero lo que apostamos ahora es al transmediático, es decir, cómo yo comienzo un relato o una narración a través de un medio y lo voy expandiendo a lo largo de los demás, de manera que el ciclo de vida de la noticia sea más largo y nosotros tengamos mayor oportunidad de instalar en agenda temas que hasta el momento se suelen disolver muy rápido. O sea, cada día es una noticia distinta, cambia la agenda, al día siguiente surge otra. Creo que pudiéramos darle un ciclo de vida más largo a la noticia si aplicamos mecanismos de la narrativa transmediática. El otro tema que deberíamos también trabajar, que pudiéramos abordar, es la verificación de informaciones. Hacerlo actualmente lo hacemos de modo tal vez un poco improvisado. Cuando surge una noticia falsa, salimos todos corriendo a desmentir a través de mecanismos de redes sociales, grupos WhatsApp, pero podemos nosotros estructurar con el talento que trabaja en nuestros medios del Estado, en los medios comunitarios, alternativos, pudiéramos nosotros conformar equipos para crear oficinas de verificación de datos. Del modo científico poder empezar a estudiar declaraciones, informaciones, fotos, todo el material que se difunde a través de redes sociales para dar una respuesta oportuna y rápida en función de desmentir o de aclarar informaciones que suelen ser siempre de laboratorio. O sea, el blanqueamiento de narrativas parte de una información falsa, la introducen en redes sociales, la incuban en las redes sociales y posteriormente pasa a ser reseñada por algún medio digital que le da ese matiz de verdad y luego eso se convierte en una caja de resonancia, lo empiezan a tomar medios extranjeros incluso y al final se instala una matriz de opinión que está fundamentada en información falsa. Nosotros pudiéramos hacer un trabajo más estructurado para responder a este tipo de amenazas. Y por último, el periodismo de soluciones. El periodismo de soluciones o periodismo constructivo se basa en la cobertura local, en la cobertura más inmediata, más cercana a los lectores, al público o a los usuarios, y a partir de allí empezar a reseñar todo lo que consta, la solución de los problemas o las propuestas que se hacen desde las bases. Y para esto los medios alternativos comunitarios son esenciales. Es algo que nosotros hemos venido haciendo. Lo único que lo hemos venido haciendo siempre es desde el paradigma de las buenas noticias, de transmitir buenas noticias. Pero habría que ir un poco más allá. Es poder reseñar los modelos de gestión comunitario a través de los cuales se pueden hallar soluciones. Y ahorita que vamos a entrar en esta etapa del 1 por 10 del buen gobierno, entonces es oportuno que utilicemos ese tipo. Los medios de comunicación suelen quedarse en la noticia, en el acontecimiento y sobre todo en la denuncia. Nosotros podemos trabajar a partir de allí cuál es la solución que le estamos dando a los problemas, sobre todo un país que ha venido siendo asediado desde el punto de vista informativo, que también tiene su correlato en lo económico y en el tema de los servicios públicos. Entonces, es una oportunidad también que nosotros podamos establecer el parámetro o el paradigma del periodismo de soluciones para a partir de allí anclar todo lo que ocurre a nivel local, a nivel comunal y llevar toda esa información al espectro de las redes sociales y al espectro de los medios estatales para a partir de allí poder hacer una comunicación que aporte a la verdad, al pensamiento crítico y a la solución de los problemas. Intervención del profesor Pedro Ibáñez, director de la Agencia Venezolana de Noticias, dando también cuenta de las características de cómo se divulgan, cómo se difunden las informaciones y los ciclos de vida, de permanencia de muchas de estas informaciones que salen en los medios de comunicación.
Bueno, y más de este foro, de este encuentro comunicación 3R.net, así lo llamamos, así es el punto de partida desde que lo propuso el presidente en todos los ámbitos, pero que ahora mismo analizamos lo que fue este foro que pronto también comenzaría a ser itinerante según lo piden los propios medios comunitarios y los medios alternativos. Tenemos más entonces para la intervención escuchar de Miguel Ángel Pérez Pirela, vamos a ver a continuación parte de su intervención. Y en medio de una guerra de proporciones planetarias, donde desde el punto de vista bélico, de la alimentación, pero también de la comunicación, todo está cambiando, nos damos cuenta que lo que se nos vendió como la democracia absoluta de los medios de comunicación es ahora el control absoluto de nosotros como garantes de la libertad de los medios de comunicación. Ahora es a nivel planetario. Y una superpotencia mundial como lo es Rusia, una superpotencia gasífera, petrolera, energética, pero también una superpotencia comercial, financiera, pero sobre todo una superpotencia cultural, en estos momentos está siendo cercenada por un puñado de oligarcas de Silicon Valley, de California, que en nombre de la lucha contra los oligarcas rusos nos están cercenando la libertad de expresión a los ciudadanos y a las ciudadanas del planeta Tierra. Esto echa por la borda, antes que todo, el espejismo de la globalización. Porque en la globalización nosotros éramos ciudadanos del mundo. Ya nos damos cuenta que no es así. Ya nos damos cuenta que en la globalización hay algunos ciertos ciudadanos del mundo y otros muchos esclavos de las condiciones mediáticas y tecnológicas que nos ofrece Silicon Valley. Por otra parte, si nosotros analizamos esto en términos de soberanía comunicacional, la cosa es todavía peor. Porque toda la plataforma, por ejemplo, de Internet de Latinoamérica, depende de Miami. Es decir, que el día que a Miami, es decir, a Washington, le dé la gana de cortar el Internet, la va a tener fácil. O, por ejemplo, dicho en otros términos, el día que magnates de los medios de comunicación y de las empresas transnacionales de los Estados Unidos le quieran dar humanitariamente Internet al fascismo de Ucrania, al neofascismo de Ucrania, también lo va a hacer. Esto nos pone entonces como Estado venezolano frente a un grandísimo desafío, que es el desafío no solamente de la autonomía de la comunicación que nosotros realizamos, sino el desafío de las plataformas de comunicación que nosotros utilizamos para comunicar. Rusia estaba preparado para eso, China está preparado para eso, porque no solamente se plantearon plataformas tecnológicas a partir de las cuales transmitir, nosotros en Latinoamérica prácticamente no tenemos, dependemos de los Estados Unidos, sino también crearon redes sociales a partir de las cuales comunicar en estas plataformas autónomas. Miren entonces, e insisto con la palabra, el desafío que tiene la República Bolivariana de Venezuela de, permítame el neologismo, soberanizar no solamente la comunicación, no solamente las redes sociales a través de las cuales nosotros comunicamos, sino también las plataformas tecnológicas a través de las cuales nosotros comunicamos. Venezuela tiene el triste récord de haber sido el primer país donde se realizó un golpe de Estado comunicacional. Es decir, que tenemos experiencia en la creación de fake news para desestabilizar. Pero Venezuela también es el país donde, felizmente, comenzamos desde muy temprano un proceso de alfabetización tecnológica en términos comunicacionales a través de aquel fenómeno, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, @ChávezCandanga. Con @ChávezCandanga, el comandante Hugo Chávez se adelantó años y años a todo lo que en estos momentos está ocurriendo. Con @ChávezCandanga nosotros nos fuimos en masa a inscribirnos en las redes sociales y a luchar con los instrumentos y con las herramientas comunicacionales y tecnológicas del adversario. Y vaya si lo hicimos. A partir del fenómeno ChávezCandanga, muchos otros gobiernos, no solamente Latinoamérica, comenzaron a hacer una especie de gobierno en directo, una especie de gobierno en línea.
Y me permito irme para el medioevo. Imagínense, me voy para el año 1000, para el año 1100. Y me voy con San Tomás de Aquino, padre de la Iglesia, filósofo y teólogo, uno de los más importantes de la historia de la filosofía, escritor de la Suma Teológica y de las 5 demostraciones de la existencia de Dios. Planteaba que para hablar de Dios teníamos que hablarlo en 4 categorías fundamentales. Y de esas 4 categorías yo desprendo la conclusión de esta breve alocución. Dios tenía que ser bonum, es decir, bueno. Dios tenía que ser unum, es decir, uno, coherente. Dios tenía que ser pulcrum, es decir, Dios tenía que ser bello. Pero sobre todo, Dios tenía que ser verum, es decir, verdadero. Toda comunicación que se plantee, sobre todo en los desafíos de una comunicación cercenada, de unos medios comunicativos cercenados, y Venezuela, vaya si es el ejemplo, tiene que ser una comunicación coherente consigo misma, una comunicación buena, de calidad, no mediocre, una comunicación estética, es decir, pulcrum, es decir, bella, pero sobre todo y más que todo, una comunicación verdadera, casada con la verdad. Ahí escuchamos a Miguel Pérez Pirela, comunicador, filósofo, quien es una de las ponencias que se llevó a cabo en el Teatro Bolívar, el foro 3R.net en materia de comunicación. Mucho más que contar y mostrarles, pero lamentablemente el tiempo en pantalla es limitado. Nos Carlos. falta un sonido. Yo intervine ayer. No. Tú fuiste uno de los ponentes Bueno, allí. Mucho que él hablaba de un contar. aspecto importante que es sobre la forma, la estética, y también era uno de los aspectos que desarrollaba de la propuesta comunicacional del mundo en contexto, que la comunicación no solo tiene que ser el contenido, el fondo, sino también de la forma como ella se presenta. Tiene que ser atractiva, tiene que encantar y enamorar a la gente, porque la estética también es parte del contenido. Si el contenido está presentado de una manera coherente, ordenada, ahí hay un mensaje. Si no se hace de esa forma, si se hace aburrida, plana, también hay un mensaje ahí. Entonces también dentro de esta reflexión general sobre la comunicación, nosotros debemos pensar sobre los desafíos que esto plantea, sobre los contenidos o los programas de desarrollo comunicacional que vamos a tener, sino también cómo lo expresamos, que se parezca a nosotros, pero que también a través de esa estética demos un mensaje y nuevos contenidos. Bueno, agradecidos entonces, gracias a todo nuestro equipo de producción, a nuestro equipo técnico, también a ti, Carlos, por acompañarnos en este pedacito de tiempo que hemos dedicado a lo que fue este foro, este encuentro Comunicación 3R.net, que se llevó a cabo en el Teatro Bolívar de la Plaza Bolívar de Caracas, un punto de partida interesante. Un foro que ha resultado además de las reuniones que ha hecho el gobierno venezolano, el gobierno bolivariano, con distintos medios de comunicación, con el pueblo mismo y con los medios convencionales, para entonces revisar las 3R de las que hablaba el presidente Nicolás Maduro. Entonces sería resistir, renovar y revolucionar. En este caso conversábamos en el ámbito de la comunicación, mucho más que contar, pero tenemos que despedir para dar espacio a las noticias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Ya viene Yosmari Moreno con la emisión estelar de la noticia. No se aparte. Gracias.